Estas imágenes son parte de la jornada que se vivió el pasado fin de semana en Siria, luego de que el gobierno de Bashar al-Assad fue derrocado por una ofensiva de grupos rebeldes, la cual puso fin a un régimen de 53 años, pues hay que recordar que el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, gobernó el país de 1971 al 2000. Mire, la toma de la residencia del expresidente de Siria en Damasco generó felicidad en miles de personas que salieron a las calles a movilizarse a favor de la caída del gobierno y para festejar, dijeron, el fin de la opresión. Pero también trajo consigo la incertidumbre de qué ocurrirá con el futuro de la nación. En ese sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró, y cito, el fin del régimen dictatorial. De igual forma, lo hicieron naciones como Francia y Alemania, pero también rechazaron cualquier tipo de extremismo. Por su parte, la embajada siria en Rusia confirmó que al-Assad y su familia se encuentran refugiados en Moscú. Con este contexto, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la comunicación al doctor José de Jesús López Almejo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Braulio? Buenas noches. Muy contento de estar con ustedes como cada semana. Qué bueno que está con nosotros. Cuéntenos cómo ve esta situación, cuál es el escenario que se ve en esta incertidumbre de qué va a pasar con el país. Es una preocupación, me parece, legítima de la sociedad. Cuéntenos. Definitivamente, si me permites desglosar este análisis en tres niveles, Claro que sí. quisiera darle por ahí. Mira, primero en el plano internacional, Estados Unidos de un lado, del lado de los ahora rebeldes, lindos, hermosos, bellos, tiernos, democráticos y hasta moderados rebeldes sirios, o como dijera Blinken, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, los opositores que nos esperanzan porque probablemente habrá democracia después de la caída de ese tirano dictador horrible llamado Al-Assad. Por otro lado, Rusia. Rusia que está con este problema en Ucrania, en donde está enfrentando a toda la OTAN, no es nada más Ucrania, sino es la OTAN y los anexos, entiéndase, Unión Europea, las sanciones y bueno, toda la tensión que implica el tener pues un conflicto con 33 países, los 32 de la OTAN más Ucrania. En el plano regional, vemos por un lado un Irán que está ganando tiempo para, aunque dicen los iraníes que no, para desarrollar todavía más, en mayor medida, su programa nuclear con fines bélicos. Hasta ahora Irán dice, no tengo armas nucleares, no estoy construyendo nada con fines bélicos, pero sería suicida que no lo hiciera, porque sabemos que hasta ahora, por ejemplo, Corea del Norte ha logrado mantener lejos a los cuervos a partir de que ha desarrollado su programa de armas nucleares. Y ha pasado lo mismo con la India, con Pakistán, con el mismo Israel. Por otro lado, tenemos a un Irán, pues, que como líder del eje de la resistencia, ven cómo le han desplumado a cada uno de los miembros del eje de la resistencia, con excepción de los hutíes, a los que también han atacado, pues ya debilitaron a Hezbollah, ya derrocaron a Bashar al-Assad y el mismo Irán, que pasa por problemas económicos muy fuertes como consecuencia de las sanciones, todavía está replanteándose ciertas dinámicas con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos y con Qatar, que Qatar le ha hecho un contrapeso. Ahora, Qatar y Turquía, que son aliados muy, muy sólidos, recordemos que Qatar, cuando fue asediado por Arabia Saudita hace unos años, fue rescatado por Turquía. Turquía tiene una base militar en Qatar y tienen un proyecto, un gasoducto que está de alguna manera en ciernes, contemplado para que cruce pues por parte de Arabia, por Siria y llegue justamente a la Anatolia. Negocio redondo si quitan a un obstáculo, y en este caso el obstáculo era Assad. Y luego tenemos por otro lado en el plano regional, pues al mismo Turquía que además de ese gasoducto que trae pensado, ocupar Rojava para evitar que se haga ahí un gobierno autónomo kurdo, para que no envalentone a los kurdos de Turquía, pero además también asegurar la zona de Antioquia para poder con eso poder negociar con Europa si deja pasar a más refugiados hasta Europa o si los detiene ahí, siempre y cuando Europa pues se porte generosa en términos económicos. Y luego tenemos al otro jugador ahí regional, que es Israel. Benjamín Netanyahu, genocida, perseguido por la Corte Penal Internacional, acaba de decir que desconoce los acuerdos de la zona de amortiguamiento de 1974 con Israel y Siria, pasa la ofensiva, se los empieza a anexar literalmente robo de tierras, que a la postre será anexión, Sí. y Israel, en este caso, también ha bombardeado en las últimas 48 horas 250 objetivos. Dice, vamos a pegarle misiles antiaéreos,
a las defensas antiaéreas, arsenal y dice objetivos militares, ataques selectivos, de esos que sabe hacer en Siria, Damasco, y hoy de hecho fue muy lejos, llegó hasta Latakia, cerca de la base militar, la base aérea de Rusia. Recordemos que en Tartus está su base naval más importante en el Mediterráneo, y en ese sentido, pues, Israel no solamente ataca terrestremente, sino también y principalmente está tratando de que el nuevo gobierno que emerja sea lo suficientemente débil para que le permita seguir anexando territorios. Eso en el plano regional. Y en el plano local, querido Braulio, pues vemos que ya no está Al-Assad, pero está en Moscú, y siempre y cuando el líder tenga vida, pudiera organizar un contraataque o morir políticamente de manera tranquila con su familia y dejar que la anarquía que en este momento reina en Siria, pues de alguna manera, esto es duro decirlo, pero llevar a Siria, que ha sido desde hace por lo menos 54 años un estado que ha separado la religión del Estado. El salafismo que promueven estos lindos, hermosos y tiernos democráticos salafistas, que apenas en 2017 Estados Unidos pedía hasta 10 millones, o más bien ofrecía hasta 10 millones de dólares por la cabeza de Golani, el que, por cierto, tiene un parecido hasta físico con Zelensky y ya se está vistiendo como Zelensky de verde, se quitó ya el turbante, se recortó la barba, se sacó la ceja, de verdad una cosa orwelliana a más no poder. Y en ese sentido, ver hasta dónde ellos pueden cumplir el sueño, aunque han dicho que van a respetar las instituciones del Estado, pero hasta dónde pueden construir el sueño panislámico con sede en Damasco, es decir, que era una república islámica en donde bajo el régimen Tahrir puedan ellos, y con la ideología Takfiri, puedan ellos crear un Estado islámico, y de pronto empezamos a ver a las mujeres como en Afganistán y a los hombres con fuerza, con la barba y con el turbante, Braulio. Por ahí se está barajando eso. Doctor, pues un escenario bastante complejo. Me parece que aún es muy pronto para saber qué va a pasar con Siria, pero seguramente aquí lo estaremos comentando con usted. Le agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos el viernes. Al contrario, un placer, un honor y muchas gracias. Antes de irnos, ¿dónde lo vemos, dónde lo escuchamos? Estamos en YouTube, en el canal de Tu Profe DRI. Ahí estamos de lunes a sábado haciendo análisis geopolíticos. Gracias.